Todo el mundo está hablando de que está bajando la inflación y está especulando con la recuperación de Argentina, pero ¿de qué depende? En serio, ¿qué es lo que tiene que suceder para que Argentina se recupere? Pensalo, ¿de qué depende? Porque si lo que tenés en la cabeza es que baje la inflación, te estás equivocando. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de las variables a las que hay que prestarle atención para ver cuándo se va a recuperar la Argentina o siquiera si se va a recuperar. Bueno, para saber qué tiene que suceder para que crezca la Argentina hay que saber, bueno, cómo crecen los países en general. Bueno, primero que nada, la riqueza es la abundancia de recursos, o sea, cuantos más recursos se tiene, uno es más rico, cuanto menos se tiene, uno es más pobre. ¿Qué quiero decir? Que la riqueza depende de la producción. Cuanto más produce un país, más rico es, y cuanto menos produce, más pobre es. ¿Y cómo se producen más y mejores cosas? Con inversión. Suponete que vos tenés una máquina que produce 10 botellas de agua al año y ganás 1000 pesos por año. Y resulta que mantener esa máquina te cuesta 800 pesos por año. Bueno, la idea es que vayas acumulando parte de esos 200 pesos que te sobran a lo largo de los años y luego te compres otra máquina, con lo que pasás de producir 10 botellas a 20 y así multiplicando las ganancias y la riqueza. Este proceso es el mismo para la investigación científica, para la producción automotriz o para cualquier cosa. Pero claro, los que estén más atentos probablemente se dieron cuenta de algo, y es que para invertir hace falta ahorrar. Fíjate como para comprar esa máquina que multiplica tu riqueza tuviste que estar muchos años sin gastar una parte de tu dinero. O sea, para invertir es necesario dejar de consumir hoy y acumular riqueza, acumular capital, o sea, ahorrar. Y bueno, ya tenemos un muy buen resumen de cómo se supone que crecen los países. Primero ahorran, luego de que ahorran, invierten, y luego de que invierten aumenta la producción. Después de que aumenta la producción ya se da de manera natural todo el tema del aumento de los salarios, la reducción de la pobreza, pero el momento crítico es llegar al momento en el que se aumenta la producción. ¿Y cómo viene Argentina en este sentido? Bueno, es un desastre. Si vemos la línea azul, el nivel de producción está estancado desde 2011, o sea, hace 13 años. Casualmente, desde el mismo año está estancado el crecimiento económico, para que veas que están relacionados. Tuvimos un crecimiento en la producción muy fuerte desde 2003 hasta 2011 que se estancó, después vino la caída monstruosa del 2020 y la posterior recuperación en 2021 y 2022 producto de la caída del 2020. Y después en 2023 retoma la situación de estancamiento. Aunque claro, nosotros ahora tenemos la misma producción que en 2011, pero somos un 10% más de personas. Así que en realidad la producción por cantidad de habitante viene cayendo desde 2011, como vemos en la línea roja. Y luego ya si vamos a 2024 vemos como en los primeros meses del gobierno de Milei la producción está cayendo de manera totalmente brutal. Entonces vamos a ver si esto se corresponde con una disminución en la inversión, como dijimos antes. O sea, para que caiga la producción tiene que caer la inversión. Interrumpo para hacerte acordar que te podés suscribir. Podemos ver cómo la inversión más o menos desde 2002-2003 empezó a subir, pero a partir de 2008, como vemos en este gráfico, viene cayendo fuerte. Y de nuevo se repite la caída brutal con Milei. Y por último tenemos el ahorro. Y acá vemos como claramente desde el 2002 que viene cayendo como la concha de la lora, aunque con una pequeña recuperación como vemos acá en el medio, aunque después vuelve a caer nuevamente. Y lamentablemente no tengo más datos actuales. Entonces fíjense cómo la correlación se cumple pero con un delay en el tiempo. O sea, a partir del 2002 empieza a caer el ahorro, a partir del 2008 empieza a caer la inversión y a partir del 2011 empieza a caer la producción. Entonces lo que hay que hacer para que haya crecimiento económico en el país es primero aumentar el ahorro para que después aumente la inversión para que después aumente la producción. Y esto me refiero para tener un crecimiento sostenido en el tiempo. O sea, vos podés crecer 1 o 2 años sin que se cumpla esta correlación, pero eventualmente en el tercer año volvés a caer. ¿Qué es lo que viene pasando desde 2011? Fíjate cómo un año Argentina crece, al siguiente cae, al siguiente crece de nuevo, al siguiente cae de nuevo y así hasta el punto miserable en el que estamos hoy. Bueno, para mí hay dos soluciones bien distinguibles para este problema. Bueno, la primera es la más intuitiva, que es, bueno, aumentar el ahorro del sector privado. ¿Y cómo se puede hacer esto desde el gobierno? O sea, ¿qué medidas se pueden tomar? Bueno, yo creo que hay principalmente 3 cosas para hacer. La primera y la más importante de todas es bajar la inflación. Lo mismo que nos pasa a nosotros de que es imposible ahorrar con estos niveles de inflación porque la plata se te quema rápido, bueno, le pasa lo mismo a las empresas. Ellas obviamente tienen mayores mecanismos para defenderse, pero les pasa igual. La inflación es un fenómeno que distorsiona la economía de tal manera que castiga brutalmente ahorrar. Entonces tiene que bajar, necesariamente tiene que bajar. Y bueno, de momento está bajando. La segunda es la baja de impuestos. Básicamente, cuanta más guita tenga una empresa, más probable es que ahorre. Y cuantos menos impuestos se le cobran a las empresas, más guita tienen. Es bastante sencillo. Y bueno, normalmente se suele decir que el gobierno está aumentando los impuestos. Y de hecho es real. Si bien la mayoría de los impuestos se mantienen como siempre, hay algunos que los están aumentando. Pero claro, hay un impuesto muy importante y el más significativo del país que se está bajando, que es justamente el impuesto inflacionario. El poder adquisitivo que vos perdés producto de que el Estado genere la inflación emitiendo dinero. Para que te des una idea, en 2023 el impuesto inflacionario fue del 7,3%. Y no te puedo explicar, o sea, la salvajada que es esto. Por ejemplo, el IVA en 2023 recaudó más o menos un 7%. O sea, el impuesto inflacionario de 2023 fue prácticamente equivalente al IVA. O sea, si suponete el caso ideal en el que el gobierno baja la inflación a cero, sería equivalente a quitar el IVA, para que veas la importancia de bajar la inflación y la magnitud que puede llegar a tener. Entonces sí, por un lado se están subiendo impuestos, pero se está bajando el impuesto más importante y más dañino de todos. Pero claro, bueno, si era tan fácil, ¿por qué este gobierno baja impuestos y el resto no los bajó?
Bueno, porque se está haciendo a la vez la parte fea, que es bajar el gasto público. O sea, los impuestos, la función principal que tienen es financiar los gastos del Estado. Si vos no bajás los gastos del Estado, no podés bajar los impuestos. El problema que tiene bajar el gasto público en contextos de crisis es que suele ser muy duro en el corto plazo, incluso acentuando más la crisis. Y después tenemos la tercera manera, que es bajar la tasa de interés del Banco Central. ¿A qué me refiero? Bueno, vos en la economía tenés cierta cantidad de ahorros y esos ahorros van a parar a los plazos fijos de los bancos. Y después las empresas van y le piden plata a los bancos para utilizarla para invertir. Pero claro, el banco le presta la plata a las empresas a cambio de una tasa de interés. O sea, a cambio de que después la empresa le devuelva más plata, así el banco tiene ganancias. Pero y si de repente el gobierno necesita un montón de plata, entonces agarra y le ofrece al banco una tasa de interés altísima. Una tasa de interés que ninguna empresa puede pagar. Entonces, bueno, lo que pasa es que simplemente las empresas no pueden competir. O sea, una empresa va al banco, le pide plata al banco y el banco le dice no, o sea, si vos no me pagas la misma tasa de interés que me paga el gobierno, yo a vos no te presto plata. Con lo que el resultado es que no solo que el gobierno agarró e hizo mierda los ahorros del sector privado, sino que después agarra y se los queda. Y claro, por eso la economía no crece un carajo, porque encima de que hay poco ahorro, el poco que hay no se puede usar porque lo está usando todo el Estado. Así es imposible que haya inversión. Y bueno, en este sentido el gobierno está haciendo un buen laburo, bajó la tasa de interés del 135% al 40% a día de hoy cuando estoy grabando esto. Un montón, pero ¿por qué la tasa de interés estaba tan alta? Bueno, sinceramente eso da para un video entero en el que hay que hablar del Banco Central y un montón de cosas más, así que bueno, lo dejamos para otro día, lamentablemente. Bueno, estas son para mí en general las tres medidas o las tres maneras que tiene el gobierno para aumentar el ahorro en el sector privado, para que luego el sector privado pueda invertir y cuando invierta aumente la producción. Pero, ¿está sucediendo? O sea, ¿realmente se está generando ahorro o este ajuste es un sinsentido y simplemente se está destruyendo la economía argentina porque sí? Bueno, lamentablemente, hasta que no tengamos los datos, no podemos saberlo. Hay que ver si la disminución del impuesto inflacionario luego se transforma en ahorro para el sector privado o si las bajas de las tasas de interés realmente terminan teniendo impacto. Eso es algo que todavía no lo sabemos. Pero, ¿y si te digo que hay una manera de aumentar la producción sin necesariamente aumentar el ahorro? O sea, una manera en la que nos podemos saltear el paso más difícil de todos. Bueno, es la segunda solución, que es básicamente, bueno, traer las inversiones de afuera. Claro, si en Argentina no hay ahorro, bueno, simplemente utilizamos el ahorro de otro país y ya está. ¿Cuál es el problema? Bueno, que vos no puedes obligar a los inversores extranjeros a venir, sino que ellos tienen que estar interesados en venir. Y mucho interés no hay. ¿Y por qué es esto? Bueno, por una simple razón. Porque el ratio rentabilidad-riesgo en Argentina es muy malo. O sea, el ratio riesgo-beneficio en Argentina es malísimo. O sea, en el mundo existe una cantidad interminable de inversiones disponibles para hacer, las cuales se pueden evaluar de manera súper simplificada en relación a dos variables. La primera es la rentabilidad. O sea, de cada 100 pesos que pongo, después cuántos recibo, ¿no? Si recibo después 110 está bien, si recibo 130 está muy bien, etc. ¿Cuánto dinero gano? Y después el riesgo, que en criollo es, bueno, simplemente la probabilidad de que salga todo como el orto. Bueno, lo que tiene es que Argentina ofrece una muy mala relación. O sea, ofrece muy poca rentabilidad para el riesgo que tiene invertir en Argentina. ¿Y esto cómo se soluciona? Bueno, primero hay que aumentar la rentabilidad. Y esto desde el gobierno se puede hacer bajando impuestos, permitiéndole a las empresas explotar los recursos o explotarlos con mayor libertad, no regularles precios ni cantidades, o sea, básicamente no hacer lo que el Estado viene haciendo hace 100 años y lo que todavía la mitad del espectro político insiste en acentuar. Y después lo segundo que hay que hacer es, bueno, disminuir el riesgo. Y también desde el gobierno se puede, por ejemplo, asegurarles mediante leyes que dentro de 15 años no va a aparecer un enano comunista de mierda y va a querer expropiar empresas, no va a aparecer alguien con ganas de ponerte un cepo o prohibirte comprar dólares, que no te van a bajar los impuestos hoy para que vengas, pero después de 5 años te los vuelven a subir, que la inflación de acá a 20 años no va a volver a subir a 3 dígitos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿se está haciendo algo para traer la inversión desde afuera o no se está haciendo nada? Sí, sin duda que se está haciendo algo y tiene nombre, se llama Ley Bases. Hay varias partes que incentivan las inversiones, pero la más importante, sin duda, es la parte que se llama RIGI, o sea, régimen de incentivo para grandes inversiones. Es bastante obvio. Que básicamente ya voy a hacer un video aparte sobre la Ley Bases, de hecho lo tengo casi todo armado, con lo que va a salir dentro de poco. Pero en resumen es, para los tipos que pongan más de 200 millones de dólares en la Argentina, se le bajan los impuestos, se les dan libertades y se les quitan otras complicaciones, y además se les asegura que esto no va a cambiar dentro de 30 años. O sea, aumentar la rentabilidad y bajar el riesgo. Perfecto. Pero claro, la máquina de impedir de siempre, las basuras más despreciables de este país, por supuesto, están en contra. No, lo que pasa es que ustedes quieren regalar nuestros recursos, quieren regalar el litio. Mirá el precio del litio, por ejemplo, cómo aumentó en los últimos años, una oportunidad histórica para exportar litio y derivados, pero el precio ya volvió a bajar. Adiviná qué hizo el kirchnerismo o los políticos en general para aprovechar esta oportunidad. Nada. No hicieron nada. O sea, hace 20 años que vienen diciendo no, hay que atraer inversiones, hay que discutir cómo atraer inversiones, hay que proponer cosas, hay que plantear, hay que discutir, hay que debatir. Y cuando tenés una oportunidad, no hacen nada. Y después, cuando alguien quiere crear las oportunidades, por ejemplo, bajando impuestos, ahí ya te saltan todas las sanguijuelas al cuello. No, pero vos querés regalar el país, vos querés vender la patria. Y para mí, esto es regalar el país. La destrucción absoluta, total y completamente bochornosa del ahorro del país y por ende del crecimiento, de la producción y del nivel de vida de las personas. Toda
la porquería que estamos viviendo hoy es culpa de los mismos miserables que hoy no quieren cambiar nada. Y con razón, porque en el medio se volvieron todos millonarios. Bueno, espero que te haya gustado el video y que haya sido didáctico. Solamente quería explicar un poco lo que pienso sobre lo que hay que hacer para que el país crezca, pero bueno, al final se me escaparon un par de puteadas. Si te gustó, por favor suscríbete y compartilo. Y si querés que haga mayor cantidad de videos como este, pero con una calidad de video que no dé tanta pena, puedes donarme a través de Patreon, de Cafecito o hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción y en el primer comentario fijado. Espero que te haya gustado y te mando saludos. Creo que este es mi video favorito junto con el de las universidades. ¿Ustedes qué piensan?